no nos deje así. Pero al final les dejo hacer lo que No es cierto. sí, son bien. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la última mesa redonda de nuestro coloquio internacional Horizontes Teóricos y Críticos en torno a la figura autoral contemporánea. Y esta mesa se titula, como sabrán si es que tienen su programa a la mano, Escenografías autorales de la autofiguración a la pose. Vamos a empezar con la gente que está del lado izquierdo, con Jezreel Salazar Escalante, quien es profesor de literatura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Alfonso Reyes por su libro La ciudad como texto, La crónica urbana de Carlos Monsiváis, y el Premio Nacional de Crónica Urbana Manuel Gutiérrez Nájera. Esto por su libro Sentido de fuga, la ciudad, el amor y la escritura. Forma parte del Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea. Su investigación doctoral es una exploración en torno a las fronteras autobiográficas en Iberoamérica. Su trabajo, el trabajo que nos va a presentar, se titula Sergio Pitol, tenemos aquí esto que está, no sé si un cambio, perfecto. Sergio Pitol y Fabio Moravito, la autofiguración como descentramiento del autor. Bueno, ahora sí. Sobre todo me centro en una obra de Sergio Pitol que se llama El Mago de Viena y en otra de Fabio Moravito que se llama El idioma materno. Los últimos libros de Sergio Pitol, inscritos en la literatura del yo y vinculados a la recuperación de la memoria, forman parte de una constelación de obras literarias que recientemente han puesto en crisis la frontera tradicional entre ficción y no ficción. Caracterizado por desestabilizar la relación entre el autor y su representación textual, El Mago de Viena permite no solo dudar del supuesto carácter referencial de todo registro autobiográfico, sino también comprender el tipo de experimentación estética que Pitol ha desarrollado en los últimos años. Desde que uno abre las páginas del Mago de Viena, se percata de que el libro posee un fuerte componente confesional, pero que la idea del autobiográfico no adquiere aquí una formulación tradicional ni fija. Son muchas las ambigüedades que muy pronto hacen del libro una incógnita a resolver. Simula un cuaderno de notas, sin fechas de por medio, en donde los fragmentos se van sucediendo uno tras otro. Cada fragmento inicia con letras capitales a manera de breves títulos incorporados al primero de los párrafos. Entre un fragmento y otro puede haber conexiones o no. Cuando las hay, en la mayoría de los casos no resultan evidentes, pero existe siempre un tono común, ciertos temas que tienen más adelante líneas de continuidad, además de que permanece a todo lo largo del libro la voz aparentemente estable del narrador, que nos relata recuerdos, lecturas, periodos de su vida, reflexiones, encuentros, de modo que el lector percibe la unidad autobiográfica del conjunto. No obstante, el libro también puede parecer un conjunto de ensayos literarios, pues el narrador no solo hace constantes comentarios sobre libros de autores, sino que elabora reflexiones relativas a la creación literaria, el papel de la literatura en el mundo, la importancia de la lectura, y establece interpretaciones precisas en torno a ciertos autores y a ciertas obras. La recepción del libro por parte de la crítica ha propuesto otras posibles interpretaciones para esta obra, incluso pensándola desde la ficción. Christopher Domínguez afirma que se trata de una de las grandes autobiografías literarias de nuestras letras, la cual muta de la novela al ensayo. Por su parte, Juan Villoro sostiene que el tipo de escritura que practica Pitol a partir de la publicación de El arte de la fuga posee el rostro ambivalente de la ficción memoriosa. Como se ve, la ambigüedad genérica del libro hace dubitar a sus lectores, sobre todo a aquellos que perciben los rasgos ficticios y autoparódicos de algunos fragmentos incluidos en el libro, como Alfonso Montelongo, quien argumenta la existencia de relatos a su interior. Consciente de lo anterior, al referirse a la forma de este tipo de obras, el propio Pitol señala en la introducción a sus escritos autobiográficos lo siguiente: en esta fuga de géneros literarios, casi todos los ensayos se imbrincan con algún relato. El ensayo y la narración se unifican. La desestabilización genérica resultante tiene repercusiones tanto sobre la naturaleza de la memoria como sobre la imagen y los límites del yo representado.
Pensados desde la perspectiva del autobiográfico, los escritos recientes de Pitol han sido considerados como ejercicios parciales en la medida en que no terminan de revelar la vida del autor. Humberto Guerra, por ejemplo, acusa a Pitol de ser un autobiógrafo reticente, pues en lugar de ofrecernos un recuento vivencial, nos borronea su propia imagen. En esta clase de lectura persiste el supuesto de que la escritura autobiográfica implica una dimensión cognoscitiva que nos permitiría acceder a la subjetividad y al pasado del autor. Justo contra ese supuesto valor objetivo del texto autobiográfico es que Pitol escribirá sus textos y los cargará de ambigüedad. En su libro Formas breves, Ricardo Piglia escribió que la crítica es la forma moderna de la autobiografía. Uno escribe su vida cuando cree escribir sus lecturas. El crítico es aquel que encuentra su vida en el interior de los textos que lee. El Mago de Viena pareciera estar diseñado para demostrar tal postulado, pues en él la autofiguración del narrador está asociada a la experiencia literaria, pero sobre todo a su experiencia como lector. O por decirlo de otro modo, en Pitol lo autobiográfico toma la forma de un recuento de lecturas. De hecho, la dimensión confesional en el Mago se encuentra vinculada a lo que podríamos considerar una teoría de la lectura diseminada a lo largo de la obra. Si lo más íntimo se produce en el contacto con los libros, es porque a través del acto de leer se genera un espacio donde lo privado y lo público se enlazan y dialogan. Pitol utiliza diversos mecanismos para hacer de la escritura del yo un espacio dialógico en donde intimidad y vida pública conviven. Uno que puede detectarse de manera constante y que está vinculado a sus modos de leer, consiste en lo que podríamos denominar una autofiguración desplazada. El narrador del Mago de Viena valora en otros autores aquellas experiencias que le parecen comunes o aquellas formas estéticas que él también practica. Sobre la escritura de Gao Xinjiang, por ejemplo, afirma lo que un lector podría decir sobre cualquier novela de Pitol. Cito: la trama es un intrincado tejido de discursos, un laberinto que yace bajo una superficie en apariencia difusa. Hablar de otros escritores le permite conformar su propio autorretrato, gracias a un ejercicio de identificación y contraste. El desplazamiento hacia el otro le sirve a Pitol para autofigurarse, es como si solo distanciándose pudiera hablar de su propia vida. Persistentemente me convierto en otro, afirma hacia el final del libro. En otras ocasiones habla de sí mismo en tercera persona, ya sea para remarcar la distancia entre el yo presente y el yo pasado, o para jugar con las expectativas del lector. Evadir la primera persona en un texto autobiográfico tiende a sugerir la idea de una identidad no unívoca, en la medida en que se haya desplazado. De tal modo, la personalidad estaría construida a partir de metamorfosis y disfraces que pondrían en crisis el pacto de confianza que la concepción tradicional de la autobiografía carga consigo. Para Pitol, la persona lo es en su sentido etimológico, una máscara, de modo que tanto la idea de sujeto como de sinceridad no resultan simplificadas, sino que implican un proceso complejo que es celebrado a través de la mutación y el antifaz. Otro elemento que desestabiliza el contrato de lectura tiene que ver con la frontera entre textos de ficción y de no ficción. En distintos lugares, Pitol ha afirmado la porosidad de la frontera entre ambas dimensiones, a veces remarcando la carga de ficción que hay en toda realidad y otras veces otorgándole un poder de veracidad mayor a los textos ficticios que a los de carácter referencial. Sus textos autobiográficos están plagados de efectos contrastantes en la medida en que existe una literatura del yo fuertemente afirmada a través de un narrador cuya veracidad suele ponerse en duda. De la única influencia de la que uno debe defenderse es la de uno mismo, escribe Pitol en El arte de la fuga. En ciertos momentos del Mago, este ejercicio de autodescalificación se inscribe en fragmentos plenamente ficticios. Es el caso de Hasta llegar a Hamlet, un fragmento en donde el narrador, para reflexionar sobre los poderes de la relectura, construye un personaje cuyo nombre, Gustavo Esguerra, no corresponde con el del autor ni el narrador, pero cuya personalidad coincide en lecturas, vivencias y manías con las de Pitol. Así, lo que en principio parecía una reflexión de corte ensayístico sobre la relectura, pronto se vuelve un fragmento con signos autobiográficos y al final se revela como un juego de autofabulación. Se trata de una nueva manera de enmascararse. Esta ruptura de la identidad nominal entre autor, narrador y personaje, el pacto autobiográfico según refiere Lejun, y el intento por dar cuenta de una falsa memoria, ocurre en otros fragmentos que incorporan estrategias lúdicas, paródicas y metadiscursivas, los cuales pueden ser leídos como ejercicios autoficcionales en donde se construye un pacto ambiguo o una narración paradójica. Más allá del modo en que se define a este tipo de contratos de lectura ambivalentes, lo cierto es que funcionan como autoescarnio. Los personajes ficticios que Pitol introduce en El Mago funcionan para ironizar sobre sí mismo. Dice Villoro que en muchos de sus textos, Pitol se descalifica como testigo veraz de los sucesos.
La idea de un narrador sospechoso apunta a otra de las posibilidades de lectura que nos ofrece esta obra: la intención de remarcar la imposibilidad de todo proyecto autobiográfico en su sentido tradicional. Se ha dicho que en las tramas de sus relatos y novelas siempre hay un enigma que no se resuelve, pero del que depende toda la estructura de la obra y el destino de los personajes. Ocurre lo mismo aquí. En la estética de Pitol, la realidad tiene un sustrato inaccesible. Pensar lo autobiográfico desde este punto de vista implica modificar sus principios y formas, y es que para Pitol la interpretación en torno al mundo es siempre cambiante, lo mismo que la identidad de los sujetos. Nuestro carácter móvil e inacible impide que podamos conocernos de manera plena. Por eso la memoria en Pitol adquiere la forma de una serie de juegos con la identidad, en donde muchos yos expresan sus múltiples posibilidades vitales. Aunado a esto, en el mago es claro que la memoria se concibe como un espacio promiscuo e infiel que no puede proveernos de verdades estables. Un atributo de la memoria es su inagotable capacidad para deparar sorpresas, otro su imprevisibilidad, afirma el narrador. El azar de los recuerdos y la serie de ficciones continuas que la memoria genera impiden su estabilidad. Recordar desde la perspectiva de Pitol sería entonces un ejercicio de asociaciones azarosas, cuyo sentido estaría dado por las necesidades narrativas de quien en un momento dado lee su propio pasado. Pero esta lectura reiterada siempre termina caducando y se modifica insistentemente con el tiempo. Si la memoria no puede ofrecer un sentido de totalidad y permanencia, no es extraño que los libros autobiográficos de Pitol sean fragmentarios y construidos a través de saltos temporales, elipsis y desplazamientos. Las versiones en torno al pasado tienden a multiplicarse, por eso la escritura de la memoria resulta infinita. Lo único que podemos tener son, entonces, autobiografías inacabadas, oblicuas, múltiples y cambiantes. De ahí que Pitol no haya dejado de publicar libros con esta forma. Al interior de un mismo volumen narra varias veces el mismo episodio, y en la suma de los libros estas reiteraciones se diversifican. Se trata de variaciones sobre variaciones, en donde incluso muchos párrafos son reutilizados, pero obtienen otros matices al ser recontextualizados en otro volumen. Esta reorganización, que constituye una suerte de arte combinatoria, es muy clara en uno de sus últimos libros, una autobiografía soterrada. Llama la atención el pronombre una en el título, pues remite a la multiplicidad y variedad de escrituras autobiográficas que practica Pitol. El subtítulo es igualmente significativo: ampliaciones, rectificaciones y desacralizaciones. Para Pitol, todo texto autobiográfico es una ficción de memoria que en la fuga de géneros encuentra su mejor formulación. Algo similar ocurre con los últimos libros de Fabio Moravito, en los cuales narrar la historia de la propia personalidad, como quería Leyún, resulta un objetivo insostenible. Si nos detenemos en su último libro, El idioma materno, publicado apenas en 2014, podemos leer una forma de autofiguración que no cae en la ortodoxia de la autobiografía clásica. A lo largo de los 84 breves apartados que dan forma al texto, Moravito intercala la narración y el análisis de la propia vida con otros registros muy cercanos al ensayo y de manera menos marcada al relato. Lo autobiográfico resulta así acotado o franqueado por reflexiones y pequeñas historias de carácter ficticio, de manera que el género se vuelve anfibio. La escritura del yo se confunde con el cuento y las memorias con el microensayo. En Moravito la autofiguración se expresa atravesada por un carácter apelativo, en donde la asociación libre sirve como engrudo para la vinculación de anécdotas personales, recuerdos del pasado y reflexiones que buscan sostener alguna interpretación en torno a la escritura, la comunicación y el lenguaje en general. Es como si estuviéramos escuchando el modo en que un escritor busca entender sus experiencias cotidianas y su pasado a partir de los conocimientos lingüísticos que posee y la experiencia que detenta como poeta y narrador. Se trata de una retórica del pensamiento, pero que evita reiteradamente caer en la conceptualización. Por el contrario, construye imágenes precisas como un método para poner en escena las ideas que busca transmitir, y planteando el modo en que tal reflexión lo constituye como sujeto. En un fragmento titulado Desconfianza en el oído, el narrador relata sus dificultades auditivas, al mismo tiempo que reflexiona sobre cómo deletrear una palabra implica volverla abstracta y pasarla por el registro de la escritura. Cito: cuando alguien nos deletrea un nombre o una palabra, nos está matando, porque nos excluye del lenguaje. La palabra es entera como un soplo. Cada vez que deletreamos para oír mejor, detenemos ese soplo y nos separamos del mundo. La escritura es la venganza de los sordos, una artimaña que nos ha hecho desconfiar de la palabra desnuda, la palabra que se oye y nos hace recelar de nuestro oído. Contra la tiranía del concepto, Moravito construye analogías y metáforas que le permiten proyectar la imagen de un yo vinculada al lenguaje
y hablar de este como una experiencia compleja que va más allá de la letra escrita. Cito: es por la escritura que ha surgido la palabra como la soberana indiscutible del lenguaje, junto con la creencia de que hablar consiste en encadenar palabras. Sabemos que no es así, que hablar es algo parecido a saltar sobre las piedras de un torrente, donde pisamos solo algunas piedras, aquellas que nos permiten saltar hacia las otras. Solo gracias a esa relativa refutación de cada piedra podemos cruzar hasta la otra orilla. Una y otra vez, el libro discute a favor de la polisemia de la palabra poética y arremete contra la cerrazón de un lenguaje concebido como cierre conceptual o fijación del signo sobre la página. De ahí que relate escenas en donde la comunicación se da a través de los gestos, los sentidos, el grito o el silencio. El idioma materno es un libro habitado por personajes que establecen relaciones extremas o físicas con el lenguaje. Hay sordos y mudos, parejas que se enamoran con los ojos cerrados, o cuya gestualidad los hace más interesantes. Sujetos que leen caminando, intercalan la lectura con la violencia física, o patean un libro como acto de catarsis extremo. En todos los casos, el lenguaje no aparece como simple sucesión de palabras, sino como experiencia material y existencial, en muchos casos acústica. A la opresión del lenguaje abstracto, Morabito le opone la corporalidad, la reflexión mediante imágenes y el regreso a los registros más diversos del habla oral. Esto es muy visible cuando remite a la poesía. Cito: antes de decir lo que dice, de comunicar una idea o una experiencia, un poema es una ruptura de la dicción acostumbrada, un balbuceo liberador, la reminiscencia de un idioma, el verdadero idioma materno, proveedor de todas las articulaciones posibles, o sea, de todas las muecas. Sí, porque el placer que nos causan la rima y las aliteraciones es de la misma clase del que nos lleva a estirar y a contraer la cara. En los talleres de poesía debería trabajarse con la mímica y el dislate facial, acompañados de la emisión de sonidos de toda clase, a fin de dilatar el espectro de nuestro aparato emisor a la par que el de nuestro oído, y de ese modo rearticular músculos y nervios olvidados para diversificar nuestra cara. La poesía, pues, como un vivificador no solo de la prosa y del idioma, sino también del semblante. Por otra parte, cuando el libro introduce la traducción, el poliglotismo y las experiencias personales con otras lenguas, reflexiona sobre la arbitrariedad de los signos y los límites que posee el lenguaje para narrar experiencias y representar el mundo. Las experiencias narradas remiten en muchos momentos al modo en que la representación no depende de los objetos, sino de los sujetos, y en ese sentido remarca lo artificioso de sostener la equivalencia entre las palabras y las cosas, entre los signos y sus referentes. Esto es importante para comprender la autofiguración que propone el texto. No se trata solamente de pensarse como escritor especialista en temas lingüísticos, sino en señalar cómo contar la propia vida implica asumir la dificultad de hacerlo, pues toda identidad supone una experiencia con y a través del lenguaje. Poner en duda esa transparencia de la escritura implica en el fondo poner en duda un supuesto básico de la autobiografía clásica, la noción de que el sujeto puede dar cuenta de la verdad de su vida a partir de un principio de sinceridad. En el libro de Morabito, la autenticidad está puesta en duda no solo a través de sus reflexiones, sino mediante estrategias formales que remiten a la forma fragmentaria y heterogénea del texto. El uso intensivo del comentario interno, lo que le da apariencia de ensayo, la yuxtaposición de narraciones autónomas escritas en tercera persona y apartados narrados en primera persona, la estructuración no cronológica sino temática y fragmentada de los apartados, así como la inestabilidad genérica del libro en su conjunto, dan cuenta de una autofiguración heterodoxa y problemática que vuelve manifiestas las complejidades de la autonarración. El yo que se proyecta en el idioma materno, además de fracturado y no lineal, está miniaturizado. Cada apartado se presenta como un autorretrato, no siempre en sentido estricto. Lo significativo es que incluso cuando se narra un relato o se toma distancia del yo, las reflexiones sobre la naturaleza del lenguaje y de la representación le otorgan nuevos significados a la autofiguración. Se ha hablado de la búsqueda de perfección estilística en Morabito. En este caso se vuelve un ejercicio de condensación e intensidad de la escritura. Si se trata de un libro contra la acumulación y el dispendio de las palabras, semánticamente los fragmentos se alimentan unos a otros y sí que se vuelven depósitos de sentido. De igual modo, las estrategias de apropiación presentes en la obra dan cuenta de cómo se busca desplazar la identidad mediante otros modos discursivos o a través de la historia de los otros. En el mismo título, la pregunta de ¿quién soy yo para los otros?, tan cara a la escritura autobiográfica, apunta al vínculo inquebrantable entre lo colectivo y lo íntimo, entre lo que nos identifica y nos vuelve diferentes, Concluyo velozmente. Las obras... Me queda un párrafo.
Las obras de carácter autobiográfico de Sergio Pitol y Fabio Moravito construyen figuras autorales que ponen en duda las convenciones clásicas de la autobiografía y al mismo tiempo producen espacios textuales difíciles de clasificar, lo que contribuye a una noción disgregada de la identidad, una epistemología de la complejidad y una puesta en duda de las jerarquías autorales de la narración. En otras palabras, tanto Pitol como Moravito trabajan con retóricas autobiográficas inestables y formas de figuración autocríticas que implican en el fondo representaciones del descentramiento del intelectual en el campo cultural mexicano. Tal descentramiento tiene que ver, a mi juicio, no solamente con la crisis de representación que es intrínseca a la escritura contemporánea, sino lo que plantea Bauman en torno a la precarización biográfica del yo, es decir, a la imposibilidad cada vez mayor que tienen los sujetos contemporáneos de narrar su vida y darle sentido a través de esa narración frente al sinsentido y amenazas crecientes del mundo que los rodea. En el caso del escritor, tal precarización se expresa como pérdida de seguridad en torno a la autoridad de su propia voz. De ahí que los retratos autobiográficos recientes siempre sean perspectivas autocríticas, imágenes rotas, expresiones de una impotencia. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar a Iván Ortega, que nos va a presentar el texto Is There in Oslo, France, Mr. Ashbery? Las intervenciones públicas de John Ashbery pensadas desde los conceptos de postura e imagen de autor. Iván Ortega López, aquí a la extrema izquierda, actualmente es pasante de la carrera de Letras Inglesas y becario del proyecto de investigación Horizontes Teóricos y Críticos en torno a la figura autoral contemporánea en la facultad. Ha sido colaborador en diversas revistas nacionales como Marvin, Punto de Partida, Metrópolis y Literal. Textos suyos han aparecido en las antologías Divino Tesoro y Paraíso en Llamas, así como en el volumen de ensayos Escribir Poesía en México. Aquí está. Antes que nada, gracias por la invitación a la doctora Adriana de Teresa, gracias a los organizadores. Bueno, antes que nada, esto es un proyecto muy reciente. Estuve trabajando con grabaciones en audio de distintas presentaciones públicas de John Ashbery. Entonces, parte de como este texto es como todavía preguntándose cómo se pueden abordar este tipo de documentos que están disponibles y al mismo tiempo cómo podemos utilizar estos nuevos conceptos como postura o imagen de autor, como qué tanto nos permiten hacer, qué tanto nos permiten decir o no decir. Is There in Oslo, France, Mr. Ashbery? Las intervenciones públicas de John Ashbery pensadas desde los conceptos de postura e imagen de autor. John Ashbery es un poeta comúnmente asociado con el surrealismo y el posmodernismo, así como con el grupo de poetas conocido como The New York School. El estilo de Ashbery se caracteriza por la combinación de referencias tanto a la alta cultura como a la cultura popular, el uso de juegos formales y de lenguaje, la explotación humorística de la rima forzada y el cliché, el uso de imágenes cotidianas, el uso de ironía, de frases espontáneas, reflexiones sobre la escritura, frases que pueden imitar tanto la lengua vernácula como lenguajes especializados, como de la crítica de arte, por ejemplo. Sus primeros libros, sobre todo The Tennis Court Out, son extremadamente experimentales, lo cual hizo que durante sus primeros años como autor fue ignorado por gran parte del público y atacado por los críticos. Sin embargo, tras la publicación de Self-Portrait in a Complex Mirror en 1975, libro que ganó diversos premios, el Pulitzer de Poesía en 1976, entre otros, la obra de Ashbery se popularizó y en la actualidad es probablemente el poeta norteamericano vivo más conocido en países de Estados Unidos. Ashbery es actualmente lo que podría considerarse un autor consagrado. De hecho, fue elegido como poeta laureado del estado de Nueva York la década pasada. Poeta consagrado. Sin embargo, la popularización de la obra de Ashbery no significa que haya dejado de ser un autor difícil. De hecho, calificativos como hermética o incomprensible siguen siendo comunes entre algunas de las críticas que se refieren a su obra. Ashbery es una figura contradictoria, provocadora y controversial, y por ello es sumamente interesante como autor. En esta ponencia me interesa hablar de la imagen y la postura del autor de Ashbery, o al menos de la imagen que se genera de este al analizar las grabaciones de sus lecturas en público. Siguiendo algunas de las ideas propuestas por Dominique Monguenot, también quiero hablar sobre la información que Ashbery revela en estas intervenciones y que no aparece en ningún otro lugar de su obra,
Considero que esta información puede arrojar algo de luz sobre su obra poética. Más que ser un trazado general de la imagen y la postura de autor de Ivory, me interesa mostrar cómo éstas se manifiestan al analizar ejemplos específicos. Antes de continuar, me parece importante señalar cómo llegan a nosotros los comentarios que discuten esta ponencia. Estos fueron hechos por el autor durante diversas lecturas en público de su obra, las cuales han sido preservadas en archivos de audio y actualmente pueden consultarse en la sección de archivos sonoros de la página Web en el apartado dedicado a Ivory. La voz del autor, los comentarios espontáneos y no editados son aspectos importantes que están presentes en estas grabaciones. También existen espacios similares dedicados a poetas como Joe Brainerd o Robert Greeley. El acervo de esta página contiene grabaciones de lecturas hechas en las décadas de 1960, 1970 y 1980 principalmente. Es decir, en las décadas en las que Ashbery publica los libros de poesía que los críticos han considerado como sus obras más importantes. Rivers and Mountains en el 66, The Double Dream of Spring en el 70, Three Poems en el 72, Self-Portrait in a Convex Mirror en el 75 y Away en el 84. Estas grabaciones juegan un papel importante a la hora de hablar de una imagen de autor de John Ashbery, pues en ellas se pueden apreciar con detalle algunos de los aspectos que se toman en consideración para formularlos. Datos biográficos o pseudo-autobiográficos, mención de intereses estéticos, modos de comportamiento, manera de hablar, y para este aspecto la existencia de audios es de suma importancia. Mención de lecturas de juventud de autores que han influido en sus textos, así como un posicionamiento frente a su propia obra. Percatarse también del gran número de lecturas que Ashbery ha dado contribuyen a la formación de una imagen de autor. Esto nos habla, por ejemplo, de un autor que es reconocido y solicitado y que no tiene reparos en aparecer continuamente en público. Dominic Manguerón nos dice, en Autor e imagen de autor en el análisis del discurso, que la imagen de autor constituye una realidad inestable, pues es el producto de una interacción entre interlocutores heterogéneos. La imagen de autor es generada tanto por el autor como por su público. Manguerón añade que el autoritas que ha sido reconocido es el único susceptible de tener una imagen de autor. Dice que para empezar a hablar de la imagen de autor, primero se necesita hablar de un autor que ya ha despertado el interés público, ya sea que esté en ascenso o que ya se haya consagrado. Manguerón continúa. Ciertos autores acceden al estatus de autoritas mayor o de gran autor. Su figura es tan prominente que incluso se publican textos que ellos no habían destinado a la publicación. Borradores, correspondencia privada, tareas escolares, diarios, cuadernos, etc. En el caso de los grandes autores, decisiones editoriales basadas en operaciones de interpretación pueden hacer que un género que no estaba destinado a la publicación contribuya a forjar la imagen de autor. La publicación y el interés por la imagen de autor de un autor viene siempre después del éxito de su obra, ya sea en vida o póstumo. Y una vez que un autor es consagrado, todo tipo de textos suyos despiertan interés. Ciertamente, el acervo de archivos en audio de Web no despertaría interés de no ser John Ashbery un poeta consagrado. Aunque al publicarlos en realidad se asumen pocos riesgos editoriales, estos archivos son indicadores de la existencia de un interés por la obra de Ashbery que va más allá de los textos impresos. Sin embargo, si bien resultan fuentes de información importantes acerca de la obra de Ashbery, ocupan un lugar más bien periférico en el corpus de este autor. Lo que me interesa rescatar de estas grabaciones son las declaraciones que hace, más que la lectura de los poemas mismos. Pues a pesar de que se trata en muchos casos de simples añadidos a los poemas, observaciones espontáneas e incluso anécdotas superficiales, considero que las declaraciones hechas en esta lectura tienen valor por sí mismas. Estas declaraciones en muchos casos suelen proporcionar información sobre poemas específicos, así como también suelen mostrar algunas de las actitudes de Ashbery frente a su obra y también frente al público. También considero que parte de la importancia de estas declaraciones recae en el parecido temático y estilístico que guardan con la obra poética de John Ashbery. Al igual que los poemas de este autor, las declaraciones están compuestas por una combinación de lenguaje coloquial, comentarios eruditos, anécdotas absurdas, observaciones herméticas, así como de pasajes que reflexionan sobre la escritura poética. La primera frase de este título, y será nuestro Franz, Mr. Ashbery, proviene de un comentario hecho por John Ashbery durante una lectura en público de su obra poética en el Center of Contemporary Arts of Santa Fe en 1985. Este comentario fue hecho después de concluir la lectura de su poema Worsening Situation, traducida al español como A Peor, cuyos últimos versos dicen: My wife thinks that I'm in Oslo, France, that is. En español es: mi esposa piensa que estoy en Oslo, es decir, Francia. Lo que Ashbery dice al concluir su poema es lo siguiente:
La gente suele preguntarme después de la lectura de este poema: ¿existe Oslo, Francia, señor Ashbery? En lo que contesto: no lo creo, y en todo caso tampoco tengo esposa. Estos son dos ejemplos de licencia poética. ¿Y cuál es un concepto más fácil de aceptar en abstracto y cuál se trata de ejemplos concretos? En este comentario puede apreciarse el tono irónico con el que Ashbery suele referirse a su labor como poeta. También se percibe un autor un tanto burlón respecto a la incomprensión de su obra. Otro ejemplo de actitudes similares puede verse en un comentario hecho antes de comenzar la lectura de su poema, To a Waterfall, en una lectura realizada en septiembre del 63. Disculpen si yo fumo mientras a ustedes se les ha prohibido. Al parecer es una de las ventajas de ser poeta. Posteriormente explica también ciertos aspectos del proceso de elaboración de su poema, el cual consiste en líneas tomadas de poemas de otros autores como Wordsworth, Yeats y Eliot. Estos comentarios son dos ejemplos de los muchos que John Ashbery suele hacer durante la lectura de su obra en público. En ellos pueden apreciarse algunas concepciones que tiene Ashbery sobre su obra en particular y sobre la escritura de poesía en general, así como de la recepción de la misma. Junto a anécdotas de distintos tipos, Ashbery también suele hablar de las circunstancias en las que escribió algunos de sus poemas, proporcionando nuevas perspectivas para abordarlos. Estas declaraciones difieren de las hechas en entrevistas en diversos aspectos, aunque quizá el más importante sea que se refieren a poemas en específico. Y en muchos casos se trata de poemas menores o poco conocidos. He, el anterior citado, To a Waterfall, Wagneriana, entre otros, en lugar de solo hablar de su obra a rasgos generales o de sus poemas más conocidos, como Self-Portrait in a Complex Mirror, Clepsydra o The System. Estas declaraciones establecen una relación activa con la obra y afectan la manera en la que uno podría percibir a John Ashbery como autor. Tomemos como ejemplo lo que dice John Ashbery antes de leer un poema en mayo de 1976. Este es un poema cuyo proceso de escritura sí recuerdo. Se llama Daffy Duck in Hollywood, o El Pato Lucas en Hollywood. Fui a una muestra de dibujos animados en un museo de Nueva York hace más o menos un año. Por los mismos días estaba leyendo Paradise Lost y en la muestra vi un episodio en el que se puede ver el lápiz del caricaturista añadiéndole extremidades o borrando su cabeza, que el pato se la pasa todo el tiempo quejándose. Yo asocié esta escena inconscientemente con la idea de Dios en el primer libro de Paradise Lost. De hecho, en el poema puse algunas citas de Paradise Lost, así que de alguna manera asocié también el Satán de Milton con el Pato Lucas, aunque no tenía ni idea en aquel momento de estarlo haciendo. De alguna manera me parece que son personajes parecidos. En el poema aparecen muchos personajes de libros y películas y muchas palabras en francés. No creo mucho en las explicaciones exhaustivas, pero la frase en francés «Cave du tendre», que aparece en el poema, se refiere a un mapa alegórico que representa el territorio del amor. En él pueden verse los bosques de la infidelidad, el empleo de la dicha marital, y continúa durante algún tiempo describiendo el mapa. Más que de una explicación del poema, se trata de una lista de ingredientes que este contiene, así como de una breve mención a las circunstancias en las que fue escrito. Por la diversidad de contenidos, este pasaje es muy similar a las prosas explicativas que Gerardo Denis, poeta que en momentos es igual o más hermético que Ashbery, elaboró para acompañar algunos de sus poemas. Prosas que en realidad son listas que explican las diversas referencias que hacen sus textos, sin por ello explicar los poemas en sí. En esta cita puede apreciarse cómo Ashbery no tiene reparos en mezclar la así llamada alta cultura con la cultura de masas a la hora de sus influencias, en lo cual puede verse la postura que toma Ashbery como autor respecto a los diversos focos de la cultura. Esta postura podría incluso considerarse provocadora, sobre todo si tomamos en cuenta que la lectura se lleva a cabo en un auditorio de la Universidad de Harvard. El tono con el que habla es casual, sin embargo, en lo que dice pueden apreciarse diversos cambios de temas y de registros, del anecdótico al erudito. Estas derivas también son comunes en poemas suyos, como Self-Portrait in a Convex Mirror, o los poemas en prosa de Free Poems. Ashbery describe, pero no pretende forzar ninguna interpretación o posible lectura de su poema, gesto que también puede analizarse como un ejemplo de postura de autor. Al escuchar estas declaraciones, antes de escuchar o leer el poema, el espectador o el lector se acerca a él con más herramientas, sin por ello tener una lectura guiada por el autor. Esta introducción ilustra lo que Nieves Alvarola Crespo dice al respecto de algunos poemas de Ashbery. Son poemas que buscan ser más bien experiencias y no aportar un significado concreto alguno.
En estas declaraciones, Ashbery muestra más que el camino a seguir para leer sus poemas, el camino que él siguió para componerlos, lo cual puede resultar de ayuda en algunos casos para acercarse a estos textos. Lo que también hace ver es la variedad de métodos con los que trabaja. Si hacemos caso a lo que el poeta dice, vemos que parece que para cada poema utilizó un proceso de escritura distinto. Por ejemplo, sobre el poema He, o Él, de su primer volumen de poemas, Some Trees, dice: es un poema cuya idea obtuve de un sueño. Soñé que escribía un poema llamado He, en el que todos los versos comenzaban por el pronombre He, y cuando desperté escribí el poema. De esta explicación breve y simple se pueden desprender varias conclusiones. La primera es que pareciera que Ashbery se está burlando de la anécdota sobre la composición del poema Kubla Khan, según Taylor Coleridge. No sería la primera vez que Ashbery hace una referencia o parodia a alguno de los románticos ingleses. Otra conclusión es que apunta a una asociación con la estética surrealista con algunos escritores de esta escuela, con la que, como ya mencioné, se ha asociado a Ashbery. También hay que considerar la manera en la que Ashbery habla constantemente sobre el poco tiempo que dedica a la escritura de sus poemas y el poco trabajo que le cuesta elaborarlos. Hablar sobre métodos compositivos o de la escritura misma es también tema de algunos de sus poemas, como puede verse en la segunda estrofa de su poema, Ode to Bill. Cito: ¿qué es escribir? Bueno, en mi caso, consiste en poner sobre el papel no tanto pensamientos como ideas, quizá ideas sobre pensamientos. El tono de este pasaje, que imita algunos giros del habla cotidiana, hace ver que incluso estilísticamente las declaraciones y los poemas tienen una fuerte relación. Otro ejemplo de un poema que, según el propio Ashbery, elaboró en poco tiempo puede hallarse en Pyrography. Ashbery dice respecto a este texto: este poema fue encargado por el Departamento del Interior para incluirlo en un catálogo sobre paisajes estadounidenses. La muestra actualmente está en Washington y estará circulando por el país para la exhibición conmemorativa de su bicentenario. Habían contemplado 2 poemas para el catálogo y el que me encargaron iba a ser originalmente escrito por alguien más, pero después de un año esta persona decidió rechazar la oferta y a mí me pidieron que lo escribiera en un plazo de algo así como un día. Les dije que yo no escribía de esa manera y que de hecho el bicentenario no significaba nada en particular para mí. Entonces me dijeron cuánto pensaban pagarme y tuve que realizar algunos cambios radicales en mi programa estético. La referencia a la escritura de poemas en cortos plazos es común tanto en estas declaraciones como en diversas entrevistas. Esta facilidad para la escritura, el mismo Ashbery asegura que pocas veces corrige, pues no encuentra sentido al escribir textos que deba corregir. Quizá sea la explicación del gran número de volúmenes que abarca su obra poética. Ashbery recalca este aspecto hasta extremos casi arrogantes, aunque, como en muchos otros aspectos al respecto de la obra de Ashbery, habrá que preguntarnos si no estará solamente actuando o interpretando un papel. Esto entra en relación con lo que Mangueno llama las 3 dimensiones de la noción de autor, la segunda de las cuales es presentada de la siguiente manera. La segunda dimensión es la del autor-actor. Este corresponde a aquel que, al organizar su existencia en torno a la producción de textos, debe administrar una trayectoria, una carrera. No se trata únicamente de una profesión, pero sí de una actividad, de un comportamiento. Sí, termino. Al escuchar a Ashbery hablando sobre sus poemas, uno termina por preguntarse hasta qué punto está actuando, asumiendo su papel de poeta o de autor consagrado, o incluso de virtuoso o de máquina escribiente. Cabe también pensar si no estará solamente burlándose de todo esto, o preguntarse qué tan ciertas son las anécdotas que cuenta. Su actitud resulta ambigua y es imposible optar por alguna conclusión. Con la postura que toma frente a su producción, así como frente al público, cabe decir lo que Kit Cohen dice respecto al tono en los poemas de Ashbery. Leerlos es como intentar distinguir entre el tono de habla de un graduado de la Escuela de Negocios de Harvard y la imitación que haría un cómico de un hombre de negocios. Sobre el podio, fumando mientras que el público no puede, John Ashbery interpreta diversos papeles: el del poeta John Ashbery, el del poeta labrero del estado de Nueva York, el del poeta antisolemne, el del defensor de la otra tradición, el poeta de la lengua vernácula estadounidense, el del comediante que estudió negocios en Harvard, sin que podamos distinguir realmente la diferencia entre cada uno de estos papeles. En esta intervención respecto de Pyrography podemos de nuevo apreciar a un Ashbery que ironiza con humor sobre su trabajo como poeta. El humor forma parte importante de la obra de Ashbery y considero que tanto su presencia como su ausencia forman parte importante en la elaboración de una imagen de autor. Como se vio anteriormente, el humor está presente en algunas de las declaraciones que hace Ashbery en sus lecturas en público. Contar con archivos en audio resulta importante para hablar de humor en estas circunstancias, ya que en estos puede apreciarse la respuesta del público a los momentos humorísticos
de los poemas de Ashbery, como por ejemplo a 3 líneas rimadas del poema Variations, Calypso and Fugue, on a theme of Ella Willard Wilcox. But of all the sights that were seen by me, in the east or west, on land or sea, the best was the place that is spelled H-O-M-E. O a cierto pasaje del collage de versos que hace en Tu a Waterfall. Go, lovely rose, this is no country for old men. The young midwinter spring is its own season. Ashbery adopta en ocasiones el mismo tono juguetón y humorístico de sus poemas y a momentos cabe preguntarse si lo que busca no es un efecto cómico a toda costa. Un ejemplo claro de esto es la introducción que hace su poema The Ice Cream Wars, cito Ashbery. Acerca de este poema, alguien me preguntó a qué me refería con el título o qué quería expresar, a lo que yo contesté que no quería expresar nada en particular con este título. Sin embargo, The Ice Cream Wars se traduciría como las guerras por el helado. Sin embargo, hace unos pocos meses un camión de helados explotó en alguna parte de Manhattan y hubo algunos heridos. Hasta el momento nadie sabe qué causó la explosión, pero se mencionó en los periódicos que esto podría tratarse de una continuación de las guerras por helado de los años 70, en la que los distribuidores de helados se dedicaban a hacer estallar los camiones de la competencia. Nunca había escuchado hablar de ello, pero creo que ya es algo que forma parte del inconsciente colectivo. Esta intervención consiste en solo una anécdota con mucho humor negro que, a diferencia de las anteriores citadas, no aporta realmente información respecto al poema que precede. Sin embargo, pensar desde la idea de imagen de autor nos aporta algo de información, que Ashbery procura construir una imagen autoral alejada de la solemnidad con la que podría asociarse a la poesía, o un hombre de letras en general, por ejemplo. En esta intervención también se muestra como un autor que no pretende hablar de posibles interpretaciones de sus poemas ni imponerlas. Por otra parte, estilística y temáticamente, este fragmento es muy similar a algunos poemas ashberianos e incluso podría figurar sin problemas en alguno. Comparemos tanto el tono como el contenido de esta anécdota con algunas líneas de su poema Listening Tour. Estábamos discutiendo si NBC era mejor que CBS. Yo dije que CBS porque es una compañía más pequeña y deben trabajar duro para satisfacer a los espectadores. A ti no te gustaba ninguna de las dos, pero preferías a las compañías pequeñas e independientes. Y entonces la avalancha cayó sobre nosotros. Como ya mencioné, considero que parte de la importancia que podrían tener estas declaraciones se debe no solo a la información que aportan respecto a la obra, la postura o la imagen de autor de Ashbery, sino también al gran parecido que guardan con su obra poética. Dominique Monguenot habla en su artículo de la importancia de buscar la coherencia entre autor real y obra al hablar de imagen de autor. Por su parte, Nieves Alberola Crespo señala que uno de los principales intereses estéticos de Ashbery en algunos de sus poemas es mostrar qué tan poético puede llegar a ser el lenguaje más prosaico. Julián Jiménez Efferman, por su parte, habla sobre la inclusividad que caracteriza a la obra del poeta. Otros rasgos que menciona son la reflexión, la espontaneidad y el coloquialismo, los cuales también pueden apreciarse en sus declaraciones. El mismo Ashbery en una entrevista declaró: muchos de mis poemas tienen su origen en lo que oigo decir por la calle en Nueva York, en la lengua vernácula. Quizás si se tratara de otro autor con diferentes intereses estéticos, no podría establecerse una conexión como la que hay entre los poemas de Ashbery y las declaraciones con las que nos acompañan sus lecturas en público. Cabe añadir que conceptos como imagen o postura de autor no solo permiten utilizar este tipo de material, sino que también hacen necesario que se tenga en consideración al hablar de un autor. Un acercamiento textualista a la obra de Ashbery dejaría de lado este tipo de materiales, a pesar de que estos proporcionan información valiosa para acercarse a la obra del poeta. Finalmente, cabe añadir que el modo de publicación de estas grabaciones en una página de internet trae a la mente lo que Monguenot menciona al final de su artículo. Hoy en día nos encontramos en una fase de transición entre el régimen tradicional de dominación del impreso y un régimen digital en perpetua transformación. Resulta bastante difícil determinar si Internet va a crear o no nuevas formas de singularización de los textos que coexistan con los precedentes. Internet facilita la publicación de material que de otro modo sería impublicable, como es el caso de los archivos con los que trabajé para elaborar esta ponencia. La disponibilidad de este tipo de materiales hace que estos puedan ser tomados en consideración al hablar tanto del autor como de su personaje público, proporcionando datos que no podrían encontrarse de ninguna otra manera. Muchas gracias, Iván. Ahora vamos a escuchar a Jessica Faciabene
quien es licenciada en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también finalizó el máster en Literatura Comparada, Estudios Literarios y Culturales, con un trabajo de investigación sobre la representación y la construcción del sujeto en los blogs de Internet. Actualmente compagina su labor como profesora e investigadora universitaria en el grupo COS y Textualidad de la Universidad Autónoma de Barcelona, con labores como formadora en el Centro Penitenciario de Dones de Barcelona. Sus líneas de investigación y doctorado se centran en la construcción del cuerpo virtual e identidades online, con especial atención en cuestiones de género y sexualidad. Ha publicado numerosos artículos sobre su especialidad y ha participado en foros y congresos académicos tanto nacionales como internacionales. Y nos va a presentar la ponencia Self-Timer, darle tiempo a la pose del yo o el autor y el selfie. Y a todas, lo primero es darle las gracias a Diana, al grupo de Horizontes y a Julia por una gran presentación. Una de las cosas más curiosas y difíciles que tiene el estudio de lo digital es el verse expuesto a su velocidad. En estos ámbitos, la cosa siempre corre más que una misma. Le saca varias pantallas de ventaja y la bibliografía no puede competir con los usuarios. Una cree dar un pasito que se acerca, y el siguiente día resulta que todo eso se ha expandido a nivel viral, dando vueltas varias veces al universo digital, porque con una sola no basta. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el tema de los selfies. Selfie, sin la E, fue la palabra más usada del pasado año 2014, según Funde BBVA, Fundación del Español Urgente. Pero entonces, lo de siempre. Una va hiperenlazándose y descubre que los editores de los diccionarios de Oxford ya seleccionaron la palabra selfie como término del año 2013 al comprobar que su uso había aumentado un 17.000%. Esta técnica es el último giro, nunca mejor dicho, que se ha dado en fotografía y consiste en la posibilidad de voltear el objetivo de la cámara hacia uno mismo, lo que ha generado una nueva y por ahora última revolución. Esta nueva habilidad ha conseguido abrir las puertas de la fotografía amateur a nivel mundial y hacer público lo que hasta ahora se conocía como álbum familiar, fotomatón, y fíjense en el vocabulario de caza, o en última instancia álbum Hoffman. Una buena definición del término selfie la ofreció sin preverlo Susan Sontag en su estudio sobre la fotografía, cuando lanzaba desde lo incrédulo la siguiente pregunta, cito: ¿qué podría ser más surreal que un objetivo que virtualmente se produce a sí mismo con un esfuerzo mínimo? Fin de cita. Personalmente, no sé qué podría ser hoy más surreal. Lo que sí sé es que la definición de la teórica se ajusta muy bien a lo que hoy conocemos como selfie, donde la propia persona puede hacerse un autorretrato con la posibilidad de repetir el gesto tantas veces haga falta hasta darlo por bueno o hasta ser devorados. Y cito: la posesión de una cámara puede inspirar algo semejante a la lujuria, y como todas las variantes creíbles de la lujuria, nunca se puede satisfacer. Primero, porque las posibilidades de la fotografía son infinitas, y segundo, porque el proyecto termina por devorarse a sí mismo. He citado a Sontag. Pero no solo hay un cambio de visión en las cámaras, sino también en quienes las usan. Con los selfies, el primer cambio fundamental es el del cuerpo, ya que es un autorretrato controlado que tiene como eje principal la pose de los cuerpos. El objetivo del dispositivo fija el cuerpo menos de lo que el cuerpo fija el objetivo, creando una escenografía concreta y dando lugar a una imagen de antemano pensada. Les propongo pensar esta cuestión desde una situación concreta, la de una persona que, reconocida como autor, lleva a cabo un autorretrato. Para ello, les invito a tomar como punto de partida una cita de la cámara lucida de Roland Barthes. Cito: entonces, cuando me siento observado por el objetivo, todo cambia. Me constituyo en el acto de posar. Me fabrico instantáneamente otro cuerpo. Me transformo anticipadamente en imagen. Fin de cita.
Es tras esta cita donde me conviene introducir el término que abre el título de mi intervención, self-timer. La idea surge de la exposición que tuvo lugar en el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, hace unos meses, titulada Self-Timer Story y comisariada desde Austria por Felicitas Thun-Hohenstein. El concepto en su traducción al español pierde, a mi modo de ver, cuestiones importantes en relación a la inscripción del yo. Así, mientras la palabra self-timer inscribe dos términos fundamentales para mí, estos son el de la figura del yo y el del tiempo, en su traducción como autodisparador no se recogen estas nociones. Del término anglófono para esta comunicación trataré de tomarlo todo, y con ello quiero decir que me interesa también el guión que une los dos términos. Tomemos cualquiera de los selfies que les traigo en esta comunicación y pongámoslos en relación al concepto de autor y de self-timer. Un selfie, como se conoce actualmente, implica toda una gramática en su lectura que parte de la idea de asociar la autoría del selfie al rostro de la imagen. Esto viene derivado del hecho de que los selfies, a menos que uno lo haga de forma explícita, no muestran el mecanismo de creación. No hay cable de disparador visible ni cámara que aparezca, insisto, a menos que se quiera hacer de una manera voluntaria, como se verán en los casos que iré presentando a continuación. Pero es cierto que la idea de autorretrato ha existido mucho antes, como pueden verse con Robert Cornelius, donde el rigor, la solemnidad del rostro y la pose buscan hacer patente y real la figura autoral, quien muestra los dispositivos de fotografía. Barth afirmaba que en el acto de posar nos convertimos en imagen, es decir, nos representamos, nos construimos, nos ficcionalizamos. Y este posar tiene inscrito un tiempo, el que transcurre entre el momento en el que sujetamos y aguantamos la pose y el momento en el que le damos al disparador. Este momento es, a mi juicio, el guión que une los dos términos del concepto que les presento. Es este momento en sí mismo el momento self-timer, porque es allí donde la construcción del yo se inscribe en el tiempo. Es ahí donde, siguiendo a Barth, nos convertimos en imagen. Este espacio aparentemente vacío es, sin embargo, el espacio de construcción, ya que entre la pose y el clic de cámara se lleva a cabo todo un proceso de reconfiguración del yo en el tiempo y su escritura, siguiendo la idea de Paul Ricoeur, para quien la narrativa y el tiempo son dos aspectos intrínsecos en la inscripción de la identidad. Convertirse uno mismo como otro sucede, por tanto, en ese espacio-tiempo, en ese guión que une self y timer, en tanto que la fotografía es el advenimiento de yo mismo como otro, como se dice en la cámara lúcida. En esa construcción quisiera detenerme para vehicularla y vincularla al autor. Si el autor es una figura más del texto, si damos por superada la idea de que la figura del autor es una construcción, me parece interesante reseguir los modos en cómo las personas que encarnan esas figuras de autor las proyectan, las construyen, las representan en algo que de por sí es ya una representación, como lo es un selfie, un autorretrato. En mi lectura particular de las imágenes que quisiera compartir con ustedes, distingo dos objetivos de representación. Uno, que subraya la humanidad del autor, bajo el velo que lo entiende como la deidad hacedora de un texto. Y en segundo lugar, una inscripción que coloca al autor como una construcción ficcional más. La primera de las lecturas la ejemplificaría Gabriel García Márquez o Salman Rushdie y Patti Smith. En ambas fotografías, la postura desenfadada de los cuerpos y la expresión de los rostros humanizan a los actantes. Todos ellos transmiten menos rigor y seriedad del tópico que se le asume a un autor como alguien siempre reflexivo, solitario y solemne. Estos dos ejemplos transmiten una cercanía para quien lo ve, acortando la distancia impuesta bajo la idea del autor como un ente que, aunque forzosamente antropomórfico, no siempre es más humano sino más divino. Pese a ello, la imagen no deja de ser una construcción del autor, en estos casos con una voluntad de ser representado de un modo más humanizado. La segunda de las lecturas, a diferencia de estos primeros casos, presenta la voluntad de construcción de la imagen mucho más descaradamente, mucho más obvia. El caso de Michael Connelly es un buen ejemplo porque sirve de bisagra entre las dos interpretaciones que les propongo. Por un lado, se muestra cercano a ese tú al que parece interpelar, pero por el otro,
performativiza todo el escenario propio de un autor, con la sujeción en primer término de la pluma sobredimensionada y el escenario repleto de libros, dos elementos fundamentales y definitorios en el caso de un autor literario. Las siguientes fotografías que les quisiera presentar tienen en común no solo el juego de espejos, que me parece interesante como figura simbólica y de actuación para la construcción, sino las lecturas que abren sobre la idea del autor. En los cuatro casos, Emma Straub, George Saunders, el poeta Allen Ginsberg o Neil Gaiman, subyace a mi modo de ver una cuestión de posicionamiento político sobre su modo de encarnar la figura autoral. Los cuatro proponen la figura de autor como un doppelgänger o incluso como una trinidad, donde la mediación de elementos de representación, el teléfono, la cámara o espejos o incluso un maniquí, como veremos un poco más adelante, permiten una lectura cargada de significación, donde la construcción del autor aparece como ese doble vinculado a un cuerpo humano y en todos los casos como el doble construido, bien bajo la misma piel que el cuerpo que lo representa o bien bajo una forma corpórea como permite el caso de la lectura del maniquí. En todos ellos, además, las figuras miran directamente a cámara, interpelando a ese tú, a ese nosotros que miramos, pero en la pose, en el momento del self-timer, eran ellos mismos configurándose como un otro de sí mismos, como un autor. En sus poses, la mirada a cámara está cargada de sentido, de una idea de representación que señala directamente la idea de construcción y, por tanto, de autoficción. En el Straub, por ejemplo, como esas múltiples lecturas deformes y solo posibles dentro del universo de las representaciones, esas visiones que se escapan de las leyes físicas, pero que en la ficción tiene posibilidad de existencia. Sanders, por su parte, con una representación de la representación que multiplica lo ficcional, con los dedos que señalan y sirven de marco para la lectura. Un dedo, posado sobre lo que sabemos, es el botón de disparador y, por tanto, el generador de la construcción, y el otro que señala directamente a la primera metanarración de la fotografía. ¿Cuál de todos ellos es Sanders? Podríamos preguntarnos. ¿Cuántos Sanders autor hay? La respuesta que parece sugerir la imagen permite pensarla en el mismo sentido que en el caso de Straub. En la ficción, las interpretaciones generan multiplicidades, todas ellas válidas. Allen Ginsberg, por su parte, ofrece una visión directa que podría sugerir esa imagen tópica del poeta como aquel que en sus versos se desnuda, se despoja de toda vestidura, pero a tenor de la frontalidad de la imagen, incluso del rostro, cabría la posibilidad de pensar en un autor construido bajo la idea de que su concepto siempre está cargado de rasgos que se le imponen, que se le añaden según se necesiten. Si leemos el cuerpo desnudo de la fotografía como si fuera la simple idea de autor, una lectura que no me parece descabellada es la de pensar que el mensaje que transmite nos propone que todo aquello que añadimos a este concepto son ropajes con los que cubrimos esa idea, pero que en realidad el sentido no nos viene dado, sino que se lo atribuimos. Algo parecido puede sugerirnos el selfie de Neil Gaiman. Si primero nos fijamos en el juego con el espejo, observarán que aparece un cuerpo humano alejado y desenfocado al que le atribuimos la identidad de Neil Gaiman. De alguna manera, por las gramáticas de lectura que ya mencioné, tienen los selfies. En la distancia que media entre el espejo y la figura que se refleja, hay un tercer elemento, un maniquí. No es un maniquí completo, puesto que solo presenta el torso, por lo que todo aquello que mental y culturalmente lo completa nos recalca que el maniquí funciona a modo de representación de un cuerpo. Pero también sabemos que un maniquí tiene un uso específico, vestirlo y que nos dé una sensación de corporeidad. Aquí, sin embargo, lo encontramos en su materialidad sin función, en su objetualización. Un maniquí del que decimos, como si de un cuerpo orgánico se tratara, está desnudo. La disposición de los elementos que encontramos, un cuerpo orgánico que no vemos directamente sino reflejado a través de un espejo junto a un maniquí desnudo, nos permite crear y establecer una serie de vínculos y analogías con la cuestión autoral. El objeto maniquí, por ejemplo, puede servirnos de analogía con el autor al sugerirnos que éste, de un modo parecido a como lo presentaba Ginsberg, es un algo al que le atribuimos corporeidad y sobre el que cargamos nociones que no vienen dadas.
es una corporeidad que vestimos con unas formas que denominamos autor, pero que esas formas son convenciones y códigos que activamos para hacer posible la lectura autoral. La existencia, por tanto, de esta figura sería el resultado de poner en práctica una serie de convencionalismos aprendidos y por los que somos capaces de crear y construir la idea de autor. La siguiente imagen es por todos ustedes especialmente conocida, una fotografía a una autora que posa pintando un autorretrato. En la construcción de la imagen tenemos tres niveles narrativos o metaficcionales: la imagen global de la fotografía con Frida Kahlo, autora, la imagen de Frida como pintora y por último el resultado de su creación, la Frida que se puede ver en el cuadro. La lectura del juego de espejos en relación con la autoral no ofrece ninguna resistencia. Otra fotografía con una pose construida de un modo muy similar al de la pintora mexicana, a pesar de que utiliza otros textos, es la que ven a continuación con Andy Warhol. En ella volvemos a tener el mismo número de metanarraciones. La primera sería la fotografía global de la composición. La segunda sería el autor sujetando uno de los instrumentos básicos en sus creaciones y que lo detallarían como artista del mismo modo que vimos que la pluma y los libros explicitaban literariedad en el caso de Connolly. Y el último de los niveles ficcionales lo encontraríamos en el selfie, que artísticamente cuelga de la cámara instantánea que sujeta la figura central, a la que llamamos hombre sujetando una cámara, a que no llamamos hombre sujetando una cámara, sino que llamamos Andy Warhol, con todo lo que sabemos de este artista. Del mismo modo que no se dice mujer pintando un autorretrato, sino que decimos Frida Kahlo pintando un autorretrato. Lo que me lleva a presentar estos últimos casos es que en ellos la figura autoral se sabe ficcional, construida y representada, se asume la construcción del artista. El caso de Frida es más que evidente por las diferencias que se resaltan entre el lienzo y su autora. Y en el caso de Warhol, aunque usando otros mecanismos, la construcción ficcional no nos parece menos evidente. Sin embargo, en todos los anteriores ejemplos, el hecho de que se trate de un autor literario y no de un autor artístico no permite una lectura ficcional del autor tan evidente, pese a que ya se ha visto que utilizan los mismos mecanismos o así he tratado de presentárselo a lo largo de este espacio. Sin embargo, y para agotar el tiempo del que dispongo, me parecería injusto no presentarles otro caso donde un selfie ha generado una cuestión difícilmente pensable antes de la llegada de Internet y lo digital. El ejemplo que quisiera compartir con ustedes es el caso del fotógrafo británico David Slater, quien en un viaje a la isla Sulawesi en Indonesia en 2011 regresó con el selfie que ven a continuación. Tras el éxito viral que consiguió la imagen a través de las redes sociales, Slater reclamó los derechos de autor de la fotografía. El debate que generó esta cuestión tuvo que ser finalmente resuelto apelando a la legislación estadounidense, según la cual el derecho de autor no puede estar en manos de algo no humano. Y, dado que en este caso quien impulsó el botón fue Naruto, así se llama el macaco, no existían derechos de autor, por lo que la fotografía está legalmente disponible en Wikimedia Commons, biblioteca que ofrece materiales libres de derecho de autor y con sede, lógicamente, en Estados Unidos. Parándonos un poco más en este caso, me surge una primera pregunta. ¿La figura del autor depende de su correlación con unos derechos de autor? Afirmemos en este caso que no hay autor no porque esté muerto, sino porque no existe dado que no es humano y sí es animal. ¿Le negaríamos al mono la función autor propuesta por Michel Foucault? Podríamos cuestionarnos si este animal puede funcionar en este texto con una función del autor del tipo instaurador de discursividad. Foucault este grupo lo definió de la siguiente manera, y cito: lo particular de estos autores es que no son solamente autores de sus obras, de sus libros, produjeron algo más, la posibilidad y la regla de formación de otros textos. Fin de cita. ¿No es acaso lo que este animal es y ha hecho de su fotografía? ¿No sería este texto y este espacio que comparto con todos y todas ustedes un ejemplo del producto de esa discursividad citada por Foucault? En mi opinión, brinda más posibilidades la reflexión no humano que otros muchos casos en los que podemos malpensarles, desde campañas publicitarias a deseos de notoriedad. Porque en esos otros casos siempre podemos buscar una razón más, un motivo más de desconfianza, precisamente por el factor humano, mientras que al animal
A pesar de que no le otorgamos humanidad, sí hay algo que no podemos negarle después de Derrida, y es rostro. Quizás por ello, el 24 de septiembre de 2015 saltaba el caso de nuevo a los medios porque la ONG PETA solicitó a la justicia de Estados Unidos, concretamente a los tribunales de California, que se reconocieran los derechos de autor del primate, argumentando, cito: la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos no prohíbe que un animal se adueñe del copyright, y como Naruto hizo la foto, el copyright es suyo, como ocurre con cualquier humano. Fin de cita. La organización animalista lucha por conseguir este derecho y que los beneficios económicos generados por la obra sirvan para mantener y cuidar de Naruto y de su comunidad, así como para preservar su hábitat, pero para ello primero deberán conseguir que Naruto pueda existir como autor pese a su animalidad. Sea desde lo fotográfico, sea desde lo filosófico o incluso desde lo legislativo, hay una cuestión clave y tiene que ver con que el individuo y su necesidad de ser divisible y multiplicable, por muy contradictorio que parezca con el término, ¿individuo es alguien indivisible? A la luz de la red estamos viendo que no existe la pieza individuo estable y continua, porque el concepto autor tampoco lo puede ser. Nos proyectamos y construimos en cualquier texto cultural y la red está llena de ejemplos. Tomarlos para reflexionar sobre ellos y ponernos a negociar con lo establecido hasta el momento puede generar conflictos como el caso de Naruto. Sin embargo, cuando solo vemos personas y no conceptos anclados en el andamiaje cultural, parece que los problemas desaparecen. Sorprendentemente, si tomamos estos textos culturales a la luz de la idea del autor y la pregunta de qué lo define, lo digital nos devuelve como respuesta una palabra clave: autoficción. Esta idea de autoficción, junto al concepto de self-timer con el que abría los primeros minutos de mi intervención, parecen señalar lo mucho que de artístico y ficcional tienen hoy en día el concepto de autor cuando vemos la representación de un autor. Sin embargo, pensar que eso sucede hoy en día porque estamos cruzados de virtualidad y tecnología simplificaría el hecho si pensamos que un autor es un personaje que alguien puede representar solo fuera de un texto, de igual modo que un avatar es un personaje virtual que una persona puede representar solo desde el online. En ambos casos se le supone una humanidad detrás y en ambos casos encontramos que a veces esto se pone en duda. En unos, con la posibilidad ya demostrada de que un animal genere ficción, y en otras ocasiones cuando desde un sitio web nos pide que demostremos que no somos un robot. Muchas gracias. Ay, qué gusto. El gusto es mío. Aquí tenemos, aunque se parezca un poco a Meli, en realidad es Aina Pérez, investigadora del grupo Cuerpo y Textualidad de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde actualmente participa en el proyecto Corpus Autoris. Fruto de esta colaboración son la codirección de 2 antologías teóricas sobre estudios autoriales, Los papeles del autor y qué es una autora, ambos en prensa, y la coordinación de diversos monográficos entre los que destacan la autoría debate, textualizaciones del cuerpo corpus, junto a Meli Torras, a quien escuchamos en la mañana y que ahorita no está, o autoría y género, con Meli Torras nuevamente ausente, y Eleonora Crocker, que sí está presente. Compagina esta línea de especialización con la docencia y la investigación en estudios de género y sexualidad y en estudios sobre el cuerpo. Y el texto que fantasmagóricamente nos va a presentar Aina en este extraño asunto de autorías, donde aquí viene suplantación y falsificación y distorsión de función autorial y no sé cuánta cosa. El texto se titula Un retrato en el Jornal do Brasil, un ejemplo de escenificación mediática de la autoría cultural. Adelante.
estuve ayer, pero hoy se va a marchar, ¿eh? Antes de comenzar con el retrato de un retrato en el Jornal do Brasil, me gustaría dar un abrazo a todas las compañeras del Seminario Permanente de Teoría y Crítica Literarias y del curso La Autoría en Escena, y agradecerles que me permitan estar aquí pese a no poderlo hacer como desearía. Le agradezco a Mary que me preste su voz y sus brazos, lo del abrazo no era un decir, y le pido perdón por ponerla en la tesitura de representar a alguien que va a incumplir las promesas que hizo en el resumen de su ponencia. Encajar en sus límites el análisis comparado de los personajes que reunía aquella edición del Jornal do Brasil, Paul Valéry y Clarice Lispector, ha sido tarea imposible, como lo ha sido también explicar con algún pormenor el andamiaje teórico que sustenta mi reflexión. Os traigo pues un texto con muchas líneas borradas, cuya ausencia tal vez haga demasiado borrosas a las que han sobrevivido a la expurgación. Suerte que me leen y me escuchan inmejorables entendedores. Retrato de un retrato en el Jornal do Brasil, un ejemplo de escenificación mediática de la autoría cultural. El sábado 13 de noviembre de 1971, cientos de miles de brasileños abrieron el Jornal do Brasil. Probablemente la mayoría comentó la fotografía del presidente Médici reposando unos instantes frente a una playa de Fernando de Noronha. Miles de ellos debieron de recibir con escepticismo los propósitos de Nixon, decidido a mejorar las relaciones interamericanas. Y quién sabe cuántos prefirieron pasar página hasta alcanzar la crónica deportiva que anunciaba el enfrentamiento entre el Fluminense y un Santos sin Pelé. Justo tras el relato de la campaña melancólica del equipo carioca en el campeonato nacional, arrancaba el cuaderno B, con la reproducción de otro retrato al que también le convenía el adjetivo melancólico. Cito: perfil de un ser elegido, describía a un artista aislado cuyo sufrimiento pedía reparación, según los motivos que Natalie Einig expone en La Gloire de Van Gogh. Aunque ésta se revelaba imposible, porque ninguna celebración podía tenerlo por objeto. Sentirse amado sería reconocerse a sí mismo en el amor recibido, y aquel ser era amado como si fuera otro ser. Como el príncipe feliz admirado por los zafiros y los rubíes que adornaban su escultura en el cuento de Oscar Wilde, el ser vertía lágrimas de estatua que llora de noche en la plaza, solo que no acudía a consolarle ninguna golondrina. Si algún lector rebuscó en los estantes de su biblioteca hasta dar con La Legión extranjera, pudo comprobar que la crónica había sido rescatada del fondo del cajón que en aquella primera edición todavía acompañaba los cuentos. Reaparecía ahora en una versión expurgada o despojada, pero también corregida y aumentada mediante una reescritura que, por tanto, no parecía responder solamente a las restricciones de espacio del periódico. Como sugería la modificación del título, el perfil de los seres elegidos, devenía aquí el de un ser elegido. La nueva versión retrataba a un sujeto singularizado, tanto por el énfasis en la soledad como por su actividad, añadiendo dos alusiones a la pintura. ¿A quién se había adaptado aquel retrato? ¿Para quién se había reciclado el molde de un bosquejo que en su primera versión no ilustraba a un sujeto sino a un tipo? Probablemente los lectores habituales del suplemento cultural no habían tardado en identificar a ese ser que parecía rodeado por el misterio, por la biógrafa que lo firmaba, porque para entonces el epíteto misteriosa era ya indisociable del nombre Clarice Lispector, y se esgrimía tanto para celebrarla como para despreciar a quien hacía no solo arte por el arte, sino, peor aún, hermetismo por hermetismo. Perfil de un ser elegido parecía destinado a denunciar y a contrarrestar mitificaciones y mistificaciones, retomando en tono quejumbroso una temática que, de hecho, atravesaba el conjunto de las crónicas. La colaboración semanal en el Jornal do Brasil parecía en gran medida dedicada a tal empresa, porque mostraba a la acusada de habitar la Torre de Marfil dialogando con los cientos de miles de lectores que cada sábado abrían el periódico.
En consecuencia, aquel supuesto autorretrato no mencionaba ninguna habitación propia, meticulosamente ciega y sorda, en sintagmas de Mingueno, según las representaciones paratópicas del creador ex nihilo en régimen de singularidad, y el sintagma es de Mingueno. El lugar de trabajo del ser elegido era, en cambio, la plaza pública, ese espacio en el cual los lectores del cuaderno B solían prestar las hojas ya leídas a quien se sentara a su lado. De este modo, el espacio de creación era también lugar de exposición, aunque ya no de un corpus o de un cuerpo, sino de ese equívoco o malentendido por el cual los demás habían empezado a mirarlo como una estatua, como un retrato, porque, en efecto, alguna cosa había fallado. Cito: cuando el ser se veía en el retrato que los otros habían tomado, se asombraba humilde ante lo que habían hecho de él. Habían hecho de él nada más y nada menos que un ser elegido. Es decir, lo habían sitiado. ¿Cómo deshacer el equívoco? Por simplificación y economía de tiempo, habían fotografiado al ser en una única pose y ahora no se referían a él, y sí a la fotografía. Bastaba además con que abrir el cajón para sacar de adentro el retrato. Cualquiera conseguía una copia, que además era barata. Fin de cita. De este modo, la crónica comenzaba a revelarse el retrato de un creador envuelto en los mecanismos de la visibilidad que, según Aimir, definen el régimen mediático. La reproducción de las imágenes con la infinita replicación de los rasgos que permite la infinita repetición de su consumo, y que actúa sin distinciones sobre cualquier celebridad, convirtiendo a creadores e intérpretes, autores, actores, políticos o deportistas, Nixon, Médicis, Lispector o Pelé, en ejemplares de una categoría endógena. Como afirma John Castle, las estrellas no son reproducidas porque son estrellas, sino que son estrellas porque son reproducidas. Fin de cita. De acuerdo a la suspicacia de Bonamba respecto a la imagen, que opera el devenir cosa del rostro al lanzarlo mediante el artificio de un tiraje, al banquete voraz de su público, que lo convierte en objeto, lo que la crónica parecía lamentar es esa forma de reificación que el mismo Barr ya describió a propósito de Greta Garbo como el destino del rostro en la era de su reproductibilidad técnica, donde el objeto real de los sentimientos de adoración que suscita no es el rostro de la estrella, sino la imagen de ese rostro. Una imagen única e impasible ante las facetas del representado, cuya presencia en este foro público, como tenía Rousseau, ya no era fuente de legitimidad y origen sagrado, porque en su lugar se había sacralizado al representante. Cuando decían al ser «te amo», el ser se perturbaba todo porque ni siquiera podía agradecer. ¿Y yo? ¿Por qué no a mí también? ¿Por qué solo a mi retrato? Las citas de Derrida. De ahí la rebelión contra su imagen que el inspector describía en este texto melancólico, confirmando lo que uno de sus 5 biógrafos decretaría casi 40 años después, que la leyenda era más fuerte que ella. Así lo sugería, por lo menos, el fracaso de la reapropiación de la imagen secuestrada, la inutilidad de las tentativas de restitución de la jerarquía pervertida entre rostro y fotografía, presencia y representación. En primer lugar, intento de imitación de la imitación, no tanto para recuperar el control sobre la imagen, sino para reencauzar hacia el original el amor que se profesa a la copia. A veces, por una cuestión de soledad, el ser intentaba imitar la fotografía, lo que, sin embargo, acabó por volverla más falsamente auténtica. Es mi experiencia. En segundo lugar, intento de supresión de la copia, supliéndola por un original que la desmienta, para que, deseo de Rousseau, la presencia del representado sobrevenga el representante. Cito: entonces, intentó un trabajo subterráneo de destrucción de la fotografía. Hacía o decía cosas tan opuestas a la fotografía que ésta se erizaba en el cajón. Su esperanza era volverse más vivo que la fotografía. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que todo lo que el ser hacía solo conseguía retocar el retrato maquillándolo. Fin de cita. O en palabras de Derrida, ocurrió que cuando, volviendo a sí misma, representándose a sí misma soberana,
la fuente representada de la representación, el origen de la imagen, representa sus representantes, reemplaza sus sustitutos, suple sus suplementos. La presencia no es, y aún, más que un suplemento del suplemento, de la idea. De ahí, finalmente, la última posibilidad para el ser elegido de salir de la estatua y abandonar la plaza, aprender a sonreír solo, es decir, retocar la fotografía redundando en la soledad. Porque exponiéndose en el mismo espacio de la copia, publicándose en el Journal du Brasil, era evidente que este medio de salida solo podía ser de entrada, volviendo a engarzar al representado en el ciclo indefinido de la imitación, que representaba ya al inspector aislada. Al describir en el texto la misma operación que tenía lugar mediante su reproducción en los cientos de miles de ejemplares del periódico, Perfil de un ser elegido, reflejaba los procesos que había promovido el medio en que se publicaba, y no solo en cuanto al inspector. Como explica Añig, el régimen mediático no lo posibilitó únicamente la aparición de tecnologías de reproducción de la imagen, sino el auge de la prensa como medio de difusión. Con todo, la sumisión a la visibilidad o a la expropiación de una imagen propia no es privativa de un régimen destinado a fabricar ejemplares de esa categoría endógena que es la celebridad. De hecho, la proliferación de representaciones verbales e iconográficas es indisociable de la inflexión carismática que caracteriza el concepto de autor en régimen de singularidad. También, en este caso, el medio periodístico se erigió ya en el siglo XIX como uno de sus soportes por antonomasia, proporcionando, mediante grabados y fotografías, entrevistas y retratos biográficos, los iconos del culto al autor. La contigüidad entre la celebración del artista y los medios y mecanismos precursores de la celebridad la señala José Luis Díaz en L'Écrivain Imaginaire, al proponerse retomar la cuestión de la sacralización del escritor bajo el ángulo más general de su representación, considerando que tal consagración quiere decir también estadización de estar, de estrella, vedeterización de vedette. Existir en la escena literaria implica asumir un icono simplificante que nos da una forma objetivada y asible y que en vez de nuestra complejidad de individuos singulares propone un diagrama escogido en un diccionario de posturas calibradas. La cita era de Díaz. Siempre sé al final de quién es la cita, lo ven, ¿no? Sin embargo, tal icono simplificante no atañe solamente a la emisión mediática del escritor. Su exposición en el foro público no deja indemne al foro interno porque implica una toma de identidad. Como escribe Díaz, no se puede separar tan fácilmente la pose del verdadero rostro. El personaje determina también a la persona. Sus máscaras se adhieren a la verdadera piel. Fin de cita. De este modo, la reflexión mediática de la crónica del inspector no se limitaba a una maniobra de confrontación entre una leyenda más fuerte que ella y una autorrepresentación que, de no verse engarzada en la máquina reproductora de la visibilidad o de la heterorepresentación, podría reclamar para sí algún título de autenticidad, denunciar la divergencia entre un original y sus impostores. Una vez confundido, tomado por otro, amado como si fuera otro ser, el ser elegido se confundía todo, no aprendía a copiar el retrato y se olvidó de cómo era sin el retrato. La confusión, el equívoco o el malentendido ya no podían mantenerse en un simple y puro exterior, porque esta presencia, condenada a representar a sus representantes, a suplir a sus suplementos, ya no podía plegarse o volverse sobre sí sin mediación, al margen de su mediatización. En consecuencia, siquiera el autorretrato del ser elegido, pese a darse por la pintura, podría ser trazado por su propia mano. Pero si la heteronomía no permanecía en el exterior y perfil de un ser elegido era un retrato de su firmante, ¿quién o qué trazaba su rúbrica? ¿Había todavía alguna suerte de interior a anterior o de presente pasado, desde el que la autobiógrafa pudiera denunciar la confusión o el equívoco, la ausencia de parecido entre el rostro y su fotografía? En la versión de La Legión extranjera persistía todavía alguna clase de autonomía o propiedad.
Cierto es que la descripción del ser elegido no respondía al modelo del artista autodeterminado, hijo de sí mismo y de sus obras, es decir, al paradigma del creador soberano que describe Jean-Marie Schaeffer como representación prototípica de la modernidad. Sin embargo, lo guiaba la voluntad de descubrir el propio determinismo y seguirlo con esfuerzo en lo que parecía una búsqueda de su naturaleza, un retorno a la esencia que ya para Rousseau constituía el motor de su necesidad creativa. Obedecer al propio determinismo era difícil porque la línea verdadera es muy borrosa, las otras son más visibles. Tal vez por eso él se usaba lentes para descubrir la línea borrosa del propio destino, para no perderla cuidadosamente, es una cita textual, de vista, cubrirla con el lápiz, errando, borrando, acertando. Fin de cita. Pero he aquí que en 1971 alguien o algo había borrado las líneas que hablaban sobre las líneas verdaderas muy borrosas del propio destino. El retrato devenía autorretrato a condición de perder el autos, la autonomía, emborronándose, confundiéndose, hibridándose, a condición de devenir ya siempre auto-hetero-retrato. Ya siempre, porque no solo se había alterado la naturaleza, no solo se había expropiado el propio determinismo, no solo se había extirpado el asidero de lo que hubiera sido posible todavía oponer a la fotografía, pese a que ésta lo confundiese, lo desfigurase después. También se había alterado el orden que permitía apelar a una anterioridad de la representación, a una interioridad de lo representado. En la primera versión de la crónica, la mezcla se añadía al original tras la aparición del retrato equivocado. Tal original solo era suplido o sustituido por el equívoco una vez que había surgido la necesidad de manifestarse, exponerse y comunicarse, en lo cual era ayudado por un don innato que como tal don no había reunido ni escogido. Tras la aparición de esa triple naturaleza, el propio determinismo, la necesidad de expresarse, el don innato, el ser empezaba a ser mirado por los demás como una realidad inmóvil y fija, que lo convertía en una fotografía que finalmente trataría de imitar y de destruir, confundiéndose todo, olvidándose de cómo era, sin el retrato. De este modo, el orden del 1964 era todavía el de la máscara y el rostro, aunque éste se hubiera atrincherado en un interior anterior a la puesta en marcha del engranaje, en su puesta en representación. En el contexto del periódico, en cambio, otro añadido precedía la necesidad de expresión. Antes de la alusión a la pintura, justo después de su identificación con el misterio, claramente atribución de los demás explícitamente mencionados, el ser se volvió una mezcla de lo que pensaban de él y de lo que realmente era. La expresión y el don derivaban así de esa primera confusión, convirtiendo el propio determinismo o la propia naturaleza, necesaria e innata, en un producto heterónomo. De este modo, su imagen propia estaba mediada, intervenida desde el origen, incluso la presencia anterior a la autorrepresentación y a la heterorepresentación, lo que las escindía, lo que las permitía deslindar la una de la otra, venía precedida por la auto-heterorepresentación. Ciertamente, el relato seguía apelando a lo que el ser realmente era, aunque suprimida la alusión a esas líneas borrosas borrazas del propio determinismo, tal expresión no podía sino errar, ir a la deriva, huérfana de referencia. Del mismo modo, la actividad artística, el ser se daba por la pintura, era una entrega o un envío que no podía repatriarse, a no ser que de hecho fuera una devolución. Un envío que no sería un envío de sí, en palabras de realidad, sino envío de los otros. Envíos de lo otro, de los otros, intenciones de lo otro, que al tomarlo por otro habían dado previamente el don. Así pues, el perfil de un ser elegido del 13 de noviembre describía e incorporaba la visibilidad mediática no solo porque la misma crónica, publicada en el periódico, ejemplificaba y contribuía a esa visibilidad, sino porque sus consecuencias, es decir, la confusión, la alteración, infectaban el cuerpo del texto y el de su firmante. Quien lo reescribía para denunciar la alteración de la propia imagen y la consiguiente alteración de sí, no podía hacerlo sino alterado o alterada, habiendo olvidado, confundido o borrado el propio determinismo o el propio destino. De este modo, el contexto mediático no solo se reflejaba y se reproducía en la crónica, sino que la producía,
estaba en el origen no solo de la fotografía falsamente auténtica que describía en el texto, y ni siquiera tan solo en el origen del confundido modelo que en el texto la hubiera debido poder contradecir. Estaba también en el origen del modelo que, según la lectura autográfica, parecía postularse a la vez como el origen de la crónica y como el modelo del modelo que en ella aparecía. Clarice Lispector devenía una vez más tanto producto heterónomo como imitación de la imitación. Con todo, debo reconocer que esa lectura supone restituir el orden del primer texto, es decir, tomar ese orden o ese texto como versión original y, por tanto, apelar todavía a alguna suerte de presente-pasado. Podría arguirse a este respecto que una línea muy borrosa o muy borrada, para la cual se necesitan lentes, prótesis, aparatos o artificios de visión, ya no aparece entrada a un asidero muy estable en el que cifrar la propia naturaleza. Por ello, quisiera acabar sugiriendo una de entre las varias lecturas de la secuencia verdadera y muy borrosa que nos permitirían poner en jaque esta primacía del texto origen. Como expone Nir en la Gloire de Van Gogh, la singularidad del artista que dicen atestiguar las representaciones y los discursos a su propósito funciona de un modo parecido al que describíamos respecto a la celebridad. Es decir, la singularidad del gran hombre es lo que justifica que se lo celebre, pero también lo que se afirma aún más en cada celebración. Uno de los modos a través de los cuales este efecto de la representación puede tomarse por su objeto, es decir, representarse como su condición, es la introducción de otra función en el circuito de productividad discursiva, la existencia supuesta de un enigma, o cuya resolución aspira la multiplicación de interpretaciones. ¿Cómo justificar el asedio de un objeto, imagen, texto, acontecimiento, por el discurso, sino suponiendo que hay en él algo a comprender que la percepción inmediata no permite alcanzar? En términos semejantes se expresa Leonora Crocker cuando describe cómo, cito, le dan de qué hablar a la cultura, determinados casos de autor alrededor de los cuales, como Van Gogh, como Lispector, proliferan las especulaciones, no cesan de hacer causa de deseo en el investigador, detective, médico, psiquiatra, analista, crítico cultural, seguidor incansable de las huellas de lo real, sujeto siempre a y por la tentadora pregunta de ese otro, el enigma. Fin de cita. La puesta en enigma es indisociable de la proliferación de la representación porque justifica la espectacularización e inaugura la especulación, según Crocker. Esto es, el espacio hermenéutico de una producción discursiva potencialmente interminable, que en palabras de Crocker los convierte en un caso difícil de evaluar, conocer, interpretar, comprender a ciencia cierta. Fin de cita. A la luz de lo expuesto, la borrosidad de nuestras líneas es lo que permite la visibilidad, la representación o la repetición que se describe en el texto y que se ejemplifica con el texto en tanto retrato de un retrato reproducido. Porque hay allí algo de que la percepción inmediata no puede alcanzar, un vacío de legibilidad o de visibilidad, el engranaje de la escritura y reescritura, de la figuración y desfiguración, puede ponerse en marcha. Lo que hace determinantes a nuestras líneas borrosas es su condición indeterminada, su estar siempre determinándose y por determinar, el espacio vacío que da lugar, que permite que en su lugar proliferen las representaciones. Si, en última instancia, lo que quedaba retratado en el periódico era el festejo, la espectacularización, la suplantación del representante por la representación, y si estos se asociaban ya en la crónica con la suposición de un enigma o un misterio, la apelación a una línea verdadera muy borrosa no hubiera hecho más, no hacía más ya, en la primera crónica, que dar carta blanca a la elección del ser elegido, a la proliferación de la representación. Y no solo eso, les daba también carta de naturaleza, porque esta condición indeterminada, su borrosidad o su borrabilidad, es también lo que hace verdaderas a nuestras líneas borrosas. Como explica Nir, la puesta en enigma, lo que siempre de un enigma auténtico, es decir, relativo a una personalidad, a una interioridad o a una naturaleza, responde a la representación del genio como genuino o innato y de los atributos del artista como propiedad natural e incorporada de acuerdo al régimen de singularidad.
Desde este punto de vista, la borradura es lo que permite que opere la naturalización y la incorporación. La borrosidad, la confusión, la ilegibilidad es lo que produce la naturaleza, lo que permite que algo se ponga y se suponga en el origen, que algo se proponga como origen. En definitiva, lo que produce un enigma auténtico o verdadero cuya explicación, como ya advirtió Lispector en La Pasión según GH, solo puede ser su repetición. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues es el momento para que discutamos un poco. Tenemos bastante tiempo, como 20 minutos, para preguntas, dudas, comentarios, discusión. Entonces, Sí, una referencia, Jessica. Hay un pintor venezolano, Armando Rivero, que es conocido también por sus múltiples autorretratos, pero además fue fotografiado en el acto de sus autorretratos, que pintaba siempre frente a un espejo. Y hay un famosísimo retrato de Armando Rivero retratándose mientras se mira en un espejo roto. Era esquizofrénico, ¿no? Entonces el espejo en el que se ve es o varios espejos, ¿no? Que es como lo toma también Margot Benacerraf en la película sobre Armando Rivero, retratándose entre múltiples espejos o frente al espejo roto. Entonces ahí también hay un caso interesante, no es tan radical como el mono, pero ¿qué pasa con este sujeto que es autor en la escena de la locura? ¿alguien más? ¿Comentarios? Por ahí hay alguien que creo que puede tener cierto interés en esta mesa. Entonces voy enviando el micrófono al lado izquierdo o al lado derecho. A ver, escucho primero. Es que estaba, por ejemplo, cuando oía a Herschel hablando del mago de Viena, todo el tiempo pensaba en que se podía decir sobre el punto el arte de la fuga, ¿no? Que es un poco lo que mencionaste también al final, de cómo parece que se está siempre repitiendo, que también tiene que ver con lo que acaba de leer, como todo esto depende de esas repeticiones, de esas variaciones, de ese repetir una forma para tratar de acercarse a algo a lo que en realidad nunca se está acercando, ¿no? Entonces, por un lado está toda esta cuestión como de la repetición, que siento que tiene mucho que ver también con la cosa de la serie, ¿no? Porque tienes lo primero que se escribe sobre algo de una forma, ¿no? Y luego lo repites la forma o escribes otra cosa que es una variación de eso. Entonces se van estableciendo como esta serie en donde cada una de esas cosas vale por sí sola, pero además también dentro de esa serie, ¿no? En fin, son como cosas que se me irán ocurriendo a partir de lo que no solo dijiste tú, sino también está en lo de Jessica, en lo de Alina. No sabría bien si lo de Ashley, pero eso por un lado. Y por el otro lado, desde ayer, me llama muchísimo la atención esta cosa de lo otro, ¿no? O sea, como por ejemplo, todo lo que queda en evidencia de lo que es el autor cuando piensas en el traductor, sobre todo en lo que hacía Julia ayer, ¿no? Con estas cosas que das por sentado y que no das por sentado en otros oficios, en otras labores, en otros ejemplos, y que se vio también en la foto del mono, ¿no? O sea, ¿qué es esto de foto? Es un poco lo que estaba pensando, ¿no? Esas cosas de primero los
sobre eso hay como muchas cosas que aparecen también en lo de Moralto, cuando se pone a hacer reflexiones sobre la traducción y por eso yo hablaba como de estrategias de desplazamiento, ¿no? Porque me parece que en todas esas formas de autofiguración que están presentes en esos textos, lo que pasa es que la imagen del yo siempre está como plagada de otros discursos o de por eso me parece que hay como siempre no sé, como un tipo de no solo de repetición, sino que a la hora en que se repite o se traspasa un discurso a otro lado, se reconfigura, ¿no? O sea, como que se reinventa, ¿no? Al final eso es algo que también aparece en lo de Pitón, que sabemos que es traductor, ¿no? Y que siempre estaba como trabajando con esa noción de la escritura como una, más bien la reescritura y la traducción como una manera de modificar y reinventar, ¿no? Las palabras de los otros. Y a mí lo que me interesa más de eso es en realidad la cuestión de que cuando hablamos de un yo siempre estamos en realidad pensando en fenómenos que están fuera de esa escritura, ¿no? Es decir, yo pensaba que en la medida en que alguien construye una figura de autor, en realidad está también hablando de cómo el autor está expuesto en el espacio público o qué imagen intelectual nos arroja, ¿no? Entonces, el modo en el que construye su voz o la dificultad para expresar esa voz también nos está hablando de, digamos, el lugar cada vez más descentrado de la literatura en el espacio público, ¿no? O la cada vez mayor marginación de quienes detentan la letra en un mundo pues cada vez más construido desde lo visual o desde otros discursos, ¿no? Un poco para ligarlo también con la conferencia de Mérida que vas a tener que visualizar también. No sé si han visto una película que es de Sarah Polley que se llama Stories We Tell, que es como el negativo, o sea, así de foto, no de que sea, no de lo de Vivian Mayer, y que tiene mucho que ver justo también con este construirse. O sea, ella dice, se presenta como un documental, pero ella es la directora, y lo que está tratando de hacer es hablar de ella, hacerse a ella, pero ¿qué hace? Pasa a su familia hablando de ella. Entonces, se empieza a trazar una especie de trama detectivesca, porque hay un secreto que ella quiere saber, y todo es nada más de tratar de ver quién es ella, y se va contando toda la historia de su familia. Entonces es como justo lo contrario a lo de Niña. Vean, no les cuento al final. Es muy bueno, pero es bien interesante porque es otra vez ¿cómo puedo hablar de mí? No, gracias. ¿Alguien más? No, a mí de la promesa de Aina, pues me resonó cuando afirmaba algo de asumir un ícono significante, o sea, la fotografía como el ícono que identifica al autor, pero que al mismo tiempo lo reduce, lo simplifica. Y bueno, pensaba que cómo, digamos, en realidad todos estos elementos que van construyendo, configurando la imagen de un autor, ¿no? que provienen no solamente del propio escritor, sino de todos esos otras intervenciones, ¿no? Desde la crítica. Pensaba, bueno, cómo todo tiende justamente a eso, ¿no? A una reducción, a una simplificación, ¿no? Que converge como en un gesto o ciertas cosas como que reducen, yo creo. No sé qué pensaría Aina, pero yo que le usurpo la voz ahora mismo, no estoy tan segura que sea solamente
un movimiento de simplificación. Es un poco lo mismo que nos han enseñado los historiadores, digamos, posmodernos o con el giro del lenguaje a propósito del pasado, ¿no? La historia es a la vez menos que el pasado y más que el pasado. Es menos que el pasado porque el pasado en sí es inabarcable, es insondable. Del mismo modo, todas las representaciones de autor van a ser menos que el autor, porque el autor en sí va a ser inalcanzable, cambiante, complejo, contradictorio, etc. Y en ese sentido sí son reduccionistas. Pero al mismo tiempo, no, la historia es más que el pasado, porque de algún modo materializa el pasado de una forma a la que podemos, digamos, llegar. Es decir, organiza el pasado. Si no tuviéramos una materialización de un discurso histórico sobre el pasado, ¿cómo alcanzaríamos el pasado? ¿Cómo llegaríamos al pasado? Y en ese sentido es más que el pasado. Sí, pero bueno, estaba pensando en lo que dice Bourdieu, que es hacer hablar a un autor, ¿no? Que él dice, bueno, cómo, claro, los contemporáneos muchas veces ni leen a los autores, pero se va formando lo que él denomina como un rumor intelectual, ¿no? Que va permeando, que va asentando una serie de imágenes, de descripciones, de formas, digamos, de ir construyendo esa imagen autoral. Entonces, bueno, en un tipo de circulación, o sea, como que sí se reduce, sí se simplifica, ¿no? Claro, no quiere decir que eso agote, por supuesto, estas imágenes que se despliegan, que son múltiples y que van configurando y enriqueciendo la imagen de autor, pero no sé, me hizo evocar esta noción del rumor intelectual, de esto que se va sentando y que, digamos, es como la manera en que los autores en un primer momento como se presentan ante el público, ¿no? No sé, claro, es lo que queda. Tendríamos que pensar si el rumor es necesariamente simplificador o si el borramiento que de algún modo circula en el caso que ha presentado Aina es más representativo o menos representativo de quién es o quién puede llegar a ser Clarice Lispector, ¿no? El retrato del retrato que recoge un fragmento de su propia obra desplazado a otro medio que por tanto ya no puede ser el mismo fragmento, que además está retocado, que está recambiado, con todo ese juego de autosuplantaciones sin acabar de poder aceptar ninguna de ellas como la propia, sin poder acabar, ¿no? de derimir quién va primero, quién va después, en todo ese juego que puede ser también un poco como de espejos, que aquí se habla más como un poco de límites borrados y de borramientos y como un rizoma, tal vez ese es el retrato, ¿no? Que es ninguno de ellos y todos ellos a la vez con todas sus contradicciones e imposibilidad de convivencia. Entonces, por eso te decía, depende cómo pensemos ese rumor. Si ese rumor es simplificante, ¿no? Distorsionado necesariamente, o si del autor, en parte, ese rumor es también constitutivo de él. Aunque escape a su agencia. No sé, estoy como... no sé. ¿Alguien más? No, hay algo muy significativo, ¿no? Y es que toda esta reflexión que empezó con Aurora y la desaparición del autor termina como una autora que no está. Claro, claro. Es muy curiosa esa falta puesta al final del discurso, ¿no? Sí, por eso yo le dije a Julia que tenía que estar. Me parece estupendo, porque que la falta sea lo que cierra el discurso, me parece extraordinario para seguir pensando. No, por ejemplo, con lo que hizo Iván, o sea, es lo que él dice de sus poemas, que también era lo que los Aurora decía que menos importaba. Pero lo que es alucinante es qué diferente es esta aproximación que le está proponiendo a la de la que él hablaba, porque además también es un poeta súper especial, súper particular. Dice, bueno, es que estos comentarios que él hace podrían ser uno de sus poemas, ¿no? Es que quizá el problema no es la vida del autor, el problema es el biografismo.
realismo como explicación. El problema es la crítica como explicación. ¿No? El dato como explicación. ¿No? A lo mejor hay otras maneras de volver a pensar la vida sin necesidad de... Es que sí las hay muchas. Claro. Y hemos visto muchas. Sí, de no renunciar a la vida, pero ¿no? Reubicarla dialogando con el texto de otro modo, ¿no? Exacto. Hemos visto mucho. Bueno, yo quiero realmente felicitarlos y toda esta mesa, ¿no? Quedó muy redonda y las participaciones de todos fueron maravillosas. Claro, la conferencia de Mérida también fue fantástica. No creo que